llegado. Gracias doy al Señor por sus vidas, por traerles en esta tarde a este lugar. Y gracias a Dios por su palabra, porque podemos acercarnos a ella, meditar en ella y por supuesto disfrutar del mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Quiero invitarlo por un momento para que me acompañen a Hebreos capítulo 11. Vamos a ubicarnos allí en Hebreos capítulo 11. Y ubicados en Hebreos capítulo 11 leemos todos juntos. Quiero que me apoyen con sus voces a leer el versículo número 4. Hebreos 11:4. Carta a los Hebreos capítulo 11, versículo 4. Y ubicados allí en Hebreos 11:4 leemos todos juntos a la cuenta de 3. El versículo número 4, amén. 1, 2, 3. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y pedimos la dirección de nuestro Dios en esta noche. Padre bueno, queremos, Señor, darte gracias por permitirnos cantarte, Señor. Gracias por usar nuestras voces delante de ti, Señor, en alabanza y adoración. Y gracias también porque en este momento nos disponemos a estudiar tu palabra, Señor. Rogamos la guía de tu Espíritu Santo, Señor, para poder meditar en ella, Señor, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino mantenernos fieles a las sagradas Escrituras, Señor. Dispón nuestros corazones para estar atentos, para escuchar, aprender y aplicar, Señor, en nuestras vidas lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. En Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. Es muy difícil en nuestra época, decimos nosotros, ¿cierto?, que vivimos en el siglo XXI, encontrar personas que vivan en santidad, que vivan en justicia, que vivan en rectitud delante de Dios. Y claro, lo decimos con certeza, porque es lo que vemos en nuestra sociedad. Vemos que nuestra sociedad se corrompe cada día más. Vemos la exposición a la que quedan entonces nuestros hijos, nuestros nietos, los que van teniendo. Y decimos, los tiempos están cambiando, los tiempos son malos. Pero cuando nosotros consideramos los tiempos pasados, mis hermanos, y miramos los tiempos antiguos, yo creo que podemos llegar a una conclusión. Y es decir, que esos tiempos también eran malos. Y en esos tiempos también era difícil encontrar santidad, encontrar justicia, encontrar rectitud delante de Dios. Solo que para nosotros estos tienen más énfasis porque son los que estamos viviendo nosotros, porque son los que estamos viendo nosotros. Aquellos tiempos antiguos los vemos de lejos. Y quizás nuestros abuelos, nuestros padres dirán, es que no, en mi tiempo no era así. En mi tiempo no se ven las cosas que se ven ahora. Y tienen razón. Ahora se ven muchas cosas que antes no se veían, pero es que antes también se veían otras más, que también demostraban una sociedad corrupta, una sociedad alejada de Dios. Y lo vemos desde el principio de la humanidad. Lo vemos desde Adán y Eva. Fueron creados en santidad, en perfección delante de Dios. Pero como lo veíamos esta mañana, por causa del pecado, fueron entonces expulsados del huerto porque desobedecieron y respetando la palabra de Dios. Hace un momento leíamos con nuestro hermano William en Génesis capítulo 4 cómo estos descendientes que vinieron después de Adán y Eva demostraron también en sus corazones, especialmente Caín, la corrupción, la maldad, producto del pecado en la vida de las personas. Pero así como en cada época de la historia de la humanidad encontramos ausencia de santidad, de justicia, de rectitud, vemos una sociedad que cada vez está más alejada de Dios, también en medio de cada momento Dios ha permitido que brille, que alumbre, que ilumine un pequeño remanente fiel delante de Él. Usted puede mirar la historia de Israel y darse cuenta que a pesar de la maldad, del pecado, de la desobediencia del pueblo, siempre se mantenía un remanente fiel. Usted puede ver nuestra sociedad hoy en día y darse cuenta que la sociedad está apartada, alejada de Dios y cada vez se aparta más de Dios. Pero puede ver en medio de una sociedad corrupta un pequeño remanente que se mantiene fiel al Señor.
Y así como Caín demostraba la corrupción de la sociedad, de la humanidad, en Abel vemos la obediencia, la rectitud y por supuesto la santidad delante del Señor. Es por eso que en esta noche vamos a hablar de la vida que habla aún después de la muerte, enfocados por supuesto en la vida de Abel. Ahora veíamos en Hebreos capítulo 11, el versículo 4, que dentro de este párrafo en el que se resalta la fe y aquellos hombres que por la fe lograron grandes cosas, uno de ellos que se menciona es Abel. Y en el versículo 4 nos resalta que la vida de Abel aún sigue hablando en nuestros tiempos, a pesar de que murió. Aún sigue hablando en nuestros tiempos, porque esta vida que habla aún después de la muerte es identificada en una fe genuina y una obediencia que agradan a Dios. Y eso es lo que podemos resaltar en Abel, una fe genuina y una rectitud, una obediencia que agradan a Dios. Si ustedes miran allí conmigo en el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y sigue diciendo el pasaje, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. En medio de los problemas del pecado en la humanidad, resalta un hombre justo delante de Dios. Y esta vida que aún sigue hablando después de la muerte, que se identifica por una fe genuina, por una obediencia que agrada al Señor, nos permite entender que fue producto de la fe que Abel tuvo. En esta primera frase que podemos nosotros leer aquí, podemos resaltar, dentro de muchas cosas, la fe de Abel. Y entendemos, mis hermanos, en el mismo capítulo 11, versículo 1, un poco la definición de lo que es la fe. Dice, ¿es pues la fe la certeza de lo que se espera? La convicción de lo que no se ve. Y vemos entonces en Abel el cumplimiento de esta fe por la cual nosotros creemos en aquel a quien no hemos visto. Por lo cual nosotros creemos en aquel que murió sin verlo morir. Creemos en aquel que resucitó sin verlo resucitar. Creemos en aquel que ascendió al cielo sin verlo ascender por causa de la fe. Una fe que se resaltó en la vida de Abel. Y en la Escritura, mis hermanos, nos permite el Señor entender que la fe no es una cuestión intelectual, no es una cuestión de saber una idea, de saber un concepto y de considerar así. Yo vi en una película en Semana Santa que Jesucristo lo crucificaron en una cruz. Y sí, yo vi en una película en Semana Santa que Él resucitó al tercer día y que fueron a buscarlo a la tumba y la tumba estaba vacía. Muchas personas saben eso, muchos niños saben eso porque ven la película en Semana Santa. Pero no se trata solamente de tener un concepto en la mente, sino también de tener una confianza absoluta en Dios que se demuestra en las acciones. La Escritura nos dice que la fe se muestra, ¿por qué? Por obras, por las acciones. No es un concepto intelectual, sino una obediencia, una confianza que se manifiesta en obras. Y aquí vemos entonces que Abel tuvo fe y esta fe de Abel se manifestó en obras. Miren que la Escritura dice aquí, por la fe, Abel, ¿qué hizo? Ofreció, hizo una acción, manifestó una acción por causa de la fe que él tenía. Y vemos que no solamente Abel tuvo fe, sino que Abel también, por medio de esa fe, tuvo obediencia. Y cumplió con lo que el Señor había pedido para la humanidad. Miren que aquí todavía en la época de Abel no encontramos la ley de Moisés. En la ley de Moisés, donde Dios exigió al pueblo, por causa de la institución de Israel como nación, que ellos debían ofrecer sacrificio delante del Señor y que ellos debían presentarse ante el tabernáculo en sacrificio delante del Señor, ya fuera en gratitud o ya fuera en expiación por causa de su pecado. Pero Abel, hasta la ley de Moisés, vemos una diferencia de casi 2.500 años, más de 2.500 años. Entonces, ¿por qué Abel debía obedecer algo que todavía no había llegado por medio de la ley? Porque cuando Adán y Eva pecan, dice la Escritura que ellos, al verse que estaban desnudos, cubrieron sus cuerpos. Pero cubrieron sus cuerpos a su manera, haciendo delantales con hojas. Y cuando Dios los ve, Dios les dice, no, esa no es la forma. Por lo tanto, le quitó esos delantales de hojas y ¿qué puso en ellos? Pieles. ¿De dónde salieron esas pieles?
¿De dónde sacó el Señor esas pieles? Por supuesto sabemos que Dios puede hacer y crear de la nada, así creó el universo. Dios habló y las cosas fueron. Pero estas pieles en particular Dios no las creó de la nada. Dios hizo un sacrificio en el que fueron entonces involucrados corderos para sacar de ellos las pieles y cubrir así la vergüenza de Adán y de Eva. ¿Qué culpa tenían esos animalitos por causa del pecado de Adán y Eva? Ninguna. Pero el Señor quería demostrar, instituir y resaltar algo. Ustedes pecaron, pero luego alguien cubrirá la vergüenza, alguien que no tiene nada que ver, alguien que no es culpable, alguien que se entregará para cubrir en ustedes la vergüenza por causa del pecado. Y eso se los contó Adán y Eva a sus hijos. Eso lo escuchó Abel. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Abel entendió por la fe que debía ofrecer sacrificio a Dios porque escuchó de sus padres: el Señor nos cubrió la vergüenza que teníamos en el instante en que pecamos, dándonos pieles y dándoles, aunque no había llegado la ley, la idea, la intención de saber que a Dios se le debía presentar con sacrificios para poder ser aprobado y aceptado por el Señor. Y eso fue lo que hizo Abel, ofreció a Dios, viviendo en obediencia delante de él, se sometió voluntariamente a la autoridad de Dios, reconociendo que es Dios quien tiene el derecho de gobernar nuestras vidas. Y se presentó delante de él con fe, en obediencia manifestado en esta acción. Aquel que cree realmente en Dios, aquel que tiene realmente fe en Dios, obedece los mandamientos de Dios. Yo no puedo decir que creo en Dios sin obedecer a Dios. Es imposible. Yo no puedo demostrar que creo en Dios si no lo demuestro con nuestras vidas. Y mire ¿qué ofreció Abel? Más excelente sacrificio que Caín. Significa que Abel se esforzó por presentar delante de Dios algo excelente. Pero ¿fue sencillo para Abel? ¿Fue fácil para Abel presentarse con esta ofrenda delante de Dios? No. Por eso dice que fue un sacrificio. Y un sacrificio es algo que cuesta, porque Abel sacó de lo mejor que él tenía, de los primogénitos de su manada, de lo que él tenía, ofreció lo mejor por la fe que lo llevó a obedecer, ofreciendo más excelente sacrificio al Señor. Y esa es la forma en la que nosotros nos debemos presentar delante de Dios, mis hermanos, con excelencia. Pedro dice, el apóstol Pedro, que a la fe nosotros le debemos añadir, ¿recuerdan? Virtud. La virtud es la excelencia en lo que hago. Es decir, que a la fe yo debo añadirle virtud, indicando que yo debo vivir mi fe con excelencia, no con migajas. Yo debo vivir mi fe delante de Dios sin reservas, entregado completamente delante de Él. Pero a veces a Dios le ofrecemos migajas, a veces a Dios le ofrecemos lo que sobra, a veces a Dios le ofrecemos lo que ya nosotros creemos entonces que puedo presentarle, porque es que no puedo más. El Señor exige de nosotros que nos presentemos delante de Él con excelencia. Por eso Abel por la fe ofreció un sacrificio excelente delante del Señor. Si recuerdan ustedes en Génesis capítulo 4, donde leímos hace un momento, el versículo 4 decía: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, de lo mejor que tenía. Póngase a pensar por un momento en alguna acción práctica nuestra que es muy común en nuestros tiempos. Regalar ropa, por ejemplo, cuando nos piden una donatón, ¿cierto? Y decimos, hay personas necesitadas de ropa, por ejemplo. ¿Qué sacamos nosotros para esas personas? Buscamos en el armario y sacamos lo más viejo que hay. Sacamos lo que ya está roto. Sacamos lo que ya no usamos. Pero ¿qué pasaría si algún día usted dice, quiero regalar, pero aquel pantalón que compré ayer, aquellos zapatos que compré la semana pasada? Quiero regalar esta camisa, no porque me quedó grande o pequeña o porque no me gustó después de que la compré, no. Me gustó, la quiero usar, pero voy a hacer un sacrificio. ¿Será que cuesta? Claro que sí, cuesta. Y eso fue lo que hizo Abel. Abel no entregó lo que le sobró, lo peor que tenía dentro de sus ovejas. Él entregó de los primogénitos, de lo más gordo de sus ovejas, porque era
un hombre que tenía fe y esa fe se manifestó en obediencia delante del Señor. Por eso la vida de Abel sigue hablando hoy en día a nuestras vidas por medio del testimonio bíblico, a pesar de su muerte, por su fe y por su obediencia. Entonces, mis hermanos, la fe es la base de esta obediencia. Si confiamos en Dios, lo obedecemos, aunque no entendamos todo lo que dice la palabra, pero lo obedecemos porque lo dice la palabra. También debemos entender, cuando conocemos el testimonio o el ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 22, que Dios le dice: entrégame a tu hijo en sacrificio, llévalo al lugar que yo te mostraré y tráelo para que pueda ser sacrificado para mí. Y dice la escritura en Génesis 22:3 que Abraham se levantó muy de mañana, preparó el asno, alistó al niño y con 2 de sus siervos dijo: vámonos, creyendo en el Señor, obedeciendo por la fe que tenía en el Señor. Y esa fe se evidencia por medio de las obras, por medio de las acciones, por medio de su obediencia. La fe es interna, está en su corazón. Es una actitud que está en su corazón, pero se manifiesta externamente por la obediencia que demuestra esa fe. Son inseparables. No puede haber obediencia sin fe y no puede haber fe sin obediencia. Por eso, mis hermanos, les invito a vivir su vida de fe delante del Señor, en obediencia delante del Señor, para que su vida sea un testimonio de obediencia al Señor, para que su vida sea un testimonio de fe al Señor. Y que sus hijos después de usted puedan decir: mi papá, mi mamá fue una mujer, fue un hombre de fe. Que sus nietos después de usted puedan decir: mi abuelo, mi abuela fueron hombres y mujeres de fe. Y que aún después de nuestra partida se siga recordando, no para que se exalte nuestro nombre, sino que se siga recordando para que se exalte el nombre de Dios y la obra de Dios en nosotros. Pero esta vida que habla aún después de la muerte también se identifica en justicia y rectitud de corazón en medio de la oposición. Quiero que me acompañen ahora por un momento, sin dejar de lado Hebreos 11. Dejen allí el separador en Hebreos 11 y acompáñenme por un momento a la primera carta de Juan, el capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Y ubicados allí leemos el versículo 12. Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 12. Y vamos a leerlo todos juntos nuevamente, a la voz de 3. Leemos primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice así la palabra: 1, 2, 3. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Miren que aquí el pasaje dice, la escritura, que las obras de Caín eran malas, pero las de Abel eran justas, identificando también en Abel una vida en justicia y rectitud en medio de la oposición de su propio hermano. Es textual que nos dice la escritura que las obras de Abel eran justas, por lo tanto Abel era un hombre justo, porque si sus obras eran justas, él era justo. La escritura nos enseña que la justicia no es solamente actuar correctamente, porque cosas buenas pueden hacer aún los incrédulos. Cosas buenas pueden hacer aún los incrédulos. Entonces la justicia no se trata solamente de actuar correctamente, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios. Para que todo lo que yo haga, que sea bueno, vaya de acuerdo a la voluntad de Dios y vaya con el propósito de honrar a Dios. Todos nosotros tenemos que comparecer algún día en el tribunal de Cristo. Todos los creyentes en Cristo debemos presentarnos ante su tribunal. Pero no es un tribunal para condenación, sino para premiación. Y muchos de nosotros vamos a llegar cargados con buenas obras y vamos a presentarlas delante del Señor. Pero cuando nosotros presentemos esas buenas obras delante del Señor, el Señor no las va a tomar y decir: uy, qué bueno todo lo que trajiste, Fabio, sino que las va a probar. Y va a ver cuáles de esas buenas obras realmente lo honraron a Él. Y sí, dice la escritura que será como probar el metal precioso por medio de fuego. Y que muchas de nuestras buenas obras serán como el heno o como la hojarasca, que una vez sometidas al fuego se quemarán. Y usted dirá: pero si fue bueno lo que hice, Señor. Sí, pero no me honraste con lo que hiciste.
No se trata de hacer cosas buenas solamente, sino de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y aquellas buenas obras que usted haga para adorar a Dios, esas sí van a quedar como el oro queda después del fuego, más limpio todavía, purificado delante del Señor. Y esas buenas obras serán su recompensa, su premio, para que usted también ponga esos premios a los pies de Cristo y exalte su nombre. Porque aquel que es exaltado por la eternidad es Él, no yo. Por eso debemos vivir una vida justa delante de Él. Y aquí la Escritura nos dice que Abel era un hombre justo. Pero también aquí, aunque no está textualmente la palabra rectitud, podemos nosotros resaltar que Abel era recto de corazón. Porque mire que cuando nos dice que las obras de Abel eran justas, las está comparando con las obras de ¿quién? De Caín, las cuales eran obras malas. Y vamos a mirar por un momento por qué Dios dice aquí por medio del apóstol Juan en su primera carta que las obras de Caín eran malas. Acompáñenme a Génesis capítulo 4, donde leímos hace un momento con nuestro hermano William. Génesis capítulo 4, y mire lo que dice el versículo 5. Génesis 4:5 dice: pero no miró con agrado a Caín, hablando de Dios hacia Caín, y a la ofrenda suya. Entonces dice la Escritura que se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Se le notó que no le gustó, que a Dios no le agradara su sacrificio. Versículo número 6. Entonces Jehová dijo a Caín, y noten esta expresión, esta pregunta de Dios: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y el mismo Señor responde: si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Esa frase, si bien hicieres, se puede traducir como si haces lo correcto, si fueses recto de corazón, si obras conforme a la voluntad de Dios, si obras en justicia y rectitud. Si haces las cosas bien, Caín, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Si no buscas hacerlo bien, terminarás pecando. ¿Y qué pasa con el pecado? Con todo esto a ti será su deseo. El pecado quiere dominarnos, quiere enseñorearse de nosotros, pero Dios le dice a Caín: tú te enseñorearás de él, no te dejes porque tú puedes. Lo que pasa es que al final no quiso, terminó cediendo a ese sentimiento de amargura, de rencor, de odio. Pero el Señor le dice: si hicieres lo recto, ¿no serías entonces enaltecido? Ahora la pregunta sería: ¿por qué Abel sí fue enaltecido? Porque Abel sí hizo bien, sí fue recto delante del Señor. Y aquí podemos notar, por ejemplo, cuando en la primera carta, el primer libro de Samuel, el capítulo 16, se acerca a Samuel a buscar el sucesor de Saúl, ¿cierto? Y ve al hermano mayor de David. Y dice Samuel en su corazón: lo encontré. Este es el sucesor de Saúl porque es grande, fuerte y así es el rey. Y Dios inmediatamente le dice: no, señor, ese no es. Ese no es, porque yo no me fijo en las apariencias externas. Yo no miro lo que ustedes los hombres ven. Yo miro es el corazón. ¿Y quién era el sucesor de Saúl? El menor de la casa. Aquel que ni siquiera habían tenido en cuenta para la reunión, que lo habían dejado en el campo con las ovejas. Y cuando Samuel dice: y ya no hay más hijos. Ah, sí, queda uno. El menor. El que está en el campo con las ovejas. Pues llámenlo, porque no nos vamos a sentar hasta que él venga. Habían rechazado al menor, a quien Dios había aprobado, porque Dios mira, es el corazón. ¿Por qué fue aprobado Abel delante del Señor? Porque el corazón de Abel buscó con fe y obediencia presentarse en justicia y rectitud delante de él. ¿Por qué fue rechazado Caín? Porque Caín no tenía esa intención. Y vemos aquí que el Señor resalta en Caín específicamente la virtud de Abel: si bien hicieres. Porque Abel era un hombre justo, recto, delante del Señor. Y podemos nosotros resaltar, mis hermanos, que cuando obramos bien delante del Señor, vivimos en rectitud. Cuando obramos de acuerdo a la voluntad de Dios, vivimos en justicia. Y eso es lo que Dios quiere de su vida y de mi vida. Que usted sea justo y recto delante de Él. Que usted viva en conformidad a lo que Dios quiere, no lo que usted quiere. Porque tenemos una lucha constante interna. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Mi carne me pide cosas que a mí me gustan.
pero que Dios me dice, no, a mí no me agrada eso. Y debo yo entonces cuestionar y decir, ¿qué hago? Preferir la voluntad de Dios por encima de la mía. Y eso lo tenía claro el apóstol Pablo, cuando él decía, ya no vivo yo. ¿Quién vive ahora en mí? Cristo. Y lo que ahora hago en la carne, dice el apóstol Pablo, ¿qué pasa? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no es lo que yo quiera, es lo que Él quiere, porque el dueño es Él y el que manda es Él. Yo no soy dueño de mí mismo, es Él, y por eso debo vivir en conformidad con lo que Dios quiere. Debo vivir con una actitud interna que agrade al Señor para vivir una vida justa delante de Él. Y eso fue lo que hizo Abel. Además de su fe y de su obediencia, resalta el Señor su justicia y su rectitud. Entonces podríamos ir concluyendo este punto diciendo que la justicia es como vivimos y la rectitud es la motivación detrás de esa forma de vivir. Recuerde cuidar lo que hace externamente, pero recuerde cuidar las motivaciones por lo cual hace eso. Porque Dios está mirando las intenciones, Dios está mirando el corazón, Dios está mirando lo que usted está haciendo para Él y no para el hombre. Aquí vemos que Abel no solamente actuó correctamente presentando un sacrificio que involucrara la muerte de un animal, así como pasó cuando él cubrió la vergüenza de sus padres, sino que también vemos un corazón que estaba alineado a la voluntad de Dios. Lo hago así, Señor, porque tú lo mandas, pero lo hago así, Señor, porque quiero agradarte, porque quiero obedecerte, porque quiero hacer las cosas justas delante de ti, rectas delante de ti. Y si bien hicieres, no serás enaltecido. Yo creo que uno de los personajes de los que menos se habla en la Biblia es de Abel, pero es uno de los que el mensaje es más claro y más amplio. De Abel conocemos solo una cosa en su vida, esta parte de su historia. ¿Qué más sabemos de Abel? ¿Dejó descendientes? No. ¿Tenía esposa? No. Lo único que sabemos de Abel es que ofreció un sacrificio agradable a Dios, y eso fue suficiente para que hoy, después de más de 6,000 años, sigamos hablando de él y sigamos hablando de una vida que habla aún después de la muerte. Pero no solo eso, mis hermanos, sino que una vida que habla aún después de la muerte es identificada en un testimonio que permanece. Si volvemos a Hebreos capítulo 11, acompáñenme allá, Hebreos 11, nuevamente. Vamos a ver entonces la última parte del versículo 4. Dice la Escritura, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y noten de aquí en adelante, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. ¿Quién da testimonio de Abel? Según este pasaje, Dios mismo, hermanos. ¿Ustedes imaginan que Dios mismo sea quien dé testimonio por usted? Cuando pensamos en un juicio, en un juzgado, y llaman al juzgado a los testigos, se espera que los testigos testifiquen de lo que vieron, de lo que saben, de lo que oyeron. Y puedan ellos, antes de compartir su testimonio, garantizar que lo que van a decir es la verdad. Ahora imagínense que quien da testimonio de Abel es el mismo Dios. Dios no deja la responsabilidad a otra persona. Vea, encárguese usted de defender la vida de Abel y de dar testimonio de Abel. Él mismo, dice la Escritura, da testimonio de sus ofrendas. Y sabemos entonces que el testimonio es lo que mostramos, es aquello que revela y muestra quién soy ante las personas. Pero pasa algo, mis hermanos, que mi testimonio para ustedes puede estar alterado o puede ser alterado. Yo puedo mostrar una cosa para ustedes y ser otra. Yo puedo presentarme como un hombre santo, justo y recto delante de Dios, pero mi corazón puede que no camine en ese mismo enfoque. Yo a ustedes los puedo engañar, pero ¿a quién no engaño? A Dios. ¿Y quién da testimonio de la vida de Abel? Dios. Abel podía hacer cosas externas que su padre, que su madre, que aún su hermano pudieran decir, Abel es un buen hombre. Pero es que no es Adán, no es Eva, no es Caín los que están hablando del testimonio de Abel. Es Dios mismo, aquel a quien no engañamos, aquel a quien le mostramos realmente quiénes somos.
Y ese testimonio es el que Cristo, el que el Señor nos está mostrando por medio de este pasaje, diciendo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y particularmente resalta que son de las ofrendas, ¿no? De lo que ofrecía Abel a Dios. Pero noten, aquí habla de ofrendas en plural. Allá en Génesis vemos un sacrificio, una ofrenda en singular. Es decir, que eso no fue lo único que hizo Abel para Dios, que es lo único que la Escritura nos resalta de Abel, porque es suficiente. Pero Dios dice que no fue lo único que hizo Abel, fueron muchas cosas más. Fueron una vida completa entregada delante del Señor para agradar al Señor. No se trata tampoco de hacer solo una cosa para Dios. Es que ya fui a la iglesia el domingo, ya no vuelvo por un mes, porque ya cumplí. Es que ya leí la Biblia hoy, ya mañana no la leo. Es que yo oré hace 8 días, ya para qué oro más. Es que ya hice algo bueno ayer, ya no debo hacer más, descanso por un tiempo. No, mis hermanos, no se trata de una cosa, se trata de una vida entregada, completa, para adorar y para exaltar al Señor. Y aquí no es solamente de parte de Dios un testimonio verbal que nos comparte el Señor, sino la idea de resaltar la fe en la vida de Abel, tanto así que aún después de su muerte se sigue recordando. Por eso dice ahí la parte final del versículo 4, y muerto Abel, aún habla Abel por ella, por la fe de Abel. No estamos escuchando a Abel, por supuesto. No estamos leyendo a Abel, por supuesto. Pero sí nos está hablando la fe de Abel. Sí estamos leyendo de la fe de Abel. Porque aún muerto Abel, su fe en Dios sigue hablando por él. Y es suficiente su fe para seguir dando testimonio de Abel. Y es suficiente su fe para darnos a nosotros también un ejemplo a seguir, para que vivamos en rectitud delante del Señor. Así que, mis hermanos, es importante resaltar, por supuesto, la vida de Abel. Y cuando yo le puse título a esta enseñanza, la vida que habla aún después de la muerte, yo dije, pero es una frase, es un título, un tema, que cuando lo comparta, cuando lo lean los hermanos pueden llegar a decir, pero yo pensé que iba a hablar de Cristo. Porque la vida de Cristo habla aún después de su muerte. Pero ¿saben qué pasa? Que en Abel vemos a Cristo. Que en Abel podemos resaltar a Cristo, quien es aquel que debe ser exaltado en nuestras vidas. Quien es aquel que debe ser evidente en nuestras vidas. Y ustedes podrán decir, pero es que en la época de Abel Cristo no estaba, Cristo no había venido, Cristo no había muerto, Cristo no había resucitado. Pero recuerden que la salvación siempre ha sido por fe. Nosotros creemos en el que vino, ellos creían en el que había de venir. Pero Cristo siempre está presente en las Escrituras y Cristo está presente en la vida de Abel. Dice la Escritura en Génesis 4:4, miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Su fe y obediencia fueron reconocidas por Dios. Pero ¿de quién más se nos habla de esa forma más adelante en la Escritura? De Cristo, no ofreciendo un sacrificio, no ofreciendo una ofrenda externa, sino ofreciéndose Él mismo en sacrificio, en ofrenda delante del Señor, y una ofrenda que agradó a Dios, que satisfizo la justicia de Dios y que fue olor fragante para Dios. Abel, por su fe, fue justo delante del Señor, pero Cristo, por la fe en Él, redime a la humanidad entera. Abel nos deja un ejemplo, un testimonio que podemos leer, conocer e imitar. Cristo nos deja un testimonio que nos ha dado vida eterna, que nos ha salvado, que nos ha rescatado a todos aquellos que creemos en su nombre. Y esto es importante de resaltar, mis hermanos, porque vemos dos testimonios, dos sangres, podríamos decir, derramadas, pero un mensaje claro. Allí mismo en Hebreos, si me acompañan al capítulo 12 más adelante, dice el versículo 24, Hebreos 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla ¿qué? Mejor que la de Abel. Y qué bonito resaltar, mis hermanos, por ejemplo en Génesis capítulo 4 versículo 10, después de que Caín mata a su hermano
que Dios le dice a Caín. La escritura, vamos a buscar por un momento Génesis 4:10. Y me acompañan ustedes a leer allá, Génesis 4:10. Génesis 4:10. Dice la escritura, y él le dijo, ¿qué has hecho? Le dice el Señor a Caín, la voz de la que, de la sangre de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Y ahora en Hebreos nos dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel mismo. Y podemos ver, hermanos, que en la sangre de Abel se clama por justicia, por juicio, por venganza. ¿Y qué hizo Dios con Caín? Lo castigó por causa de derramar la sangre de su hermano. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Y más adelante dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? La sangre de los hombres justos clama justicia, venganza, juicio. Pero la sangre de Cristo, ¿qué clama para nosotros? Salvación, redención y vida eterna. Vemos en Abel una gran vida que exalta a Dios, pero que da paso, que da lugar a una vida aún mayor, aún mejor, que clama aún después de su muerte y aún por la eternidad, porque la sangre de Cristo fue derramada no para juzgar, para condenar a aquellos que han creído, sino para salvar y redimir a aquellos que por la fe se acercan delante de Él. Y vemos entonces en Abel que fue justo por la fe, por supuesto, en Cristo también. Vemos que Abel fue perseguido por causa de su justicia y asesinado por su hermano, en Cristo también. Vemos que en Abel su sacrificio fue aceptado por Dios, en Cristo también. Vemos que la muerte de Abel fue de testimonio, en Cristo también. Vemos que la sangre de Abel fue derramada injustamente, la de Cristo también. Pero vemos que la sangre de Abel clama justicia y juicio, mas la de Cristo, gracia y redención. Y eso, mis hermanos, es lo que nosotros necesitamos para vivir como vivió Abel: creer en Cristo, creer en aquel que derramó su sangre para darme a mí su gracia y su perdón. El testimonio de Abel señala la necesidad de justicia. El testimonio de Cristo cumple esa justicia en amor y redención. Por eso, si usted ya creyó en Cristo por la fe, viva obediente, justo, recto, dé testimonio de Él. Pero si usted, querido amigo, querida amiga, que nos acompaña en esta noche, aún no ha creído en Cristo, hoy es el momento para que escuche el llamado que Dios le está haciendo y para que disfrute de la bendición que Dios le está ofreciendo por medio de Cristo. Porque el Señor no lo quiere condenar, el Señor no lo quiere juzgar, el Señor no lo quiere enjuiciar, el Señor lo quiere salvar, el Señor lo quiere redimir. Y para eso Cristo ha derramado su preciosa sangre. Vivamos una vida como la vivió Abel. Vivamos una vida que agrada a Dios como la de Abel. Vivamos una vida de obediencia delante de Dios como la de Abel. Porque podemos hacerlo, porque podemos cumplirlo, porque podremos lograrlo por la vida que Cristo vive en nosotros. Disfrute esa bendición, disfrute esa oportunidad y acérquese al Señor por la fe para ser aprobado por Él, para ser justificado por Él, para ser rescatado por Él. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y podamos vivir una vida que hable aún después de la muerte. Padre bueno, queremos, Señor, darte gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, Señor, que es eficaz y que es más cortante, Señor, que
toda espada de dos filos, Señor, que penetra, Señor, hasta partir el alma, el espíritu, Señor, que llega, Dios, hasta nuestro corazón a discernir las intenciones de su corazón, Señor. Y desde lo profundo de nuestros seres, de donde necesitamos creer, Señor. Desde lo profundo de nuestro ser, a donde llega tu palabra, es donde necesitamos ser transformados, renovados. Porque tú, bendito Dios, nos has dado la posibilidad de acercarnos delante de ti, aprobado, Señor, por medio de la obra de Cristo. Gracias, Señor, por el testimonio de Abel, porque aunque lo que hizo, Señor, y nosotros podemos leer de él, es una pequeña fracción de su vida,